Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento cultural que viene dándose desde 1975 y que une autores y lectores. Silvia Plager es escritora. Con más de 20 libros publicados, obtuvo el premio Faja de Honor de la SADE, el premio Corregidor del diario El Día de La Plata. Esta vez nos convoca su nueva novela, Pequeña Viena en Shanghái, la vida de una familia austríaco en el gueto judío de Hong Kong. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Silvia. Bueno, contanos cómo surgió la idea de este libro. Bueno, la idea de este libro surgió, vos sabés que tenemos musas por todos lados y a veces son nuestros amigos o amigas. En este caso fue una amiga mía que es médica, Donata Chesi, que fue con el marido que también es médico a Shanghái a un congreso y se le ocurrió, le dijeron que había una sinagoga museo. Bueno, llegó a ese lugar y sacó folletos, me trajo unos regalitos y una imposición. Cuando llegó del viaje me dijo, me llama y me dice, mañana tengo que hablar con vos. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Y me dice, tenés que escribir una novela que transcurra en Shanghái y en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo 40.000 judíos y que eran austríacos y había alemanes y había esto y yo le dije, Donata, no estoy enterada, yo no me puedo poner a escribir así como así. Y bueno, entonces me mandó 2 o 3 links. Empecé a ver los links y me fascinó la historia, entonces empecé a comprarme libros históricos. Claro. Y bueno, y allí fui avanzando casi unos 8 o 10 meses nada más que leyendo, haciendo fichas. Vos lo sabés muy bien porque... Claro, vos has hecho investigación en varios de tus libros, Sí. Pienso en las mujeres del Greco, hay libros donde te has sumergido en el mundo sobre el que después vas a escribir. En esta ocasión son, como decís, la historia de 40.000 judíos que lograron, antes de que se desencadene la Segunda Guerra Mundial, conseguir, gracias a un cónsul chino, la visa para ir a China. Luego, cuando los japoneses invaden China, son confinados en un lugar que es Pequeña Viena en Shanghái. Sí, en realidad está bien lo que decís, se ve que leíste bien el libro. Los que fueron llegando antes del año 37 no tenían la obligación de ir a una zona que ellos no querían los japoneses llamar gueto, porque en realidad los japoneses no tenían nada contra los judíos, no conocían lo que era ser judío, eran aliados de los alemanes, entonces determinaron que esa zona sería zona de reclusión para apátridas, porque por las leyes raciales consideraron que los judíos eran apátridas. Tenemos que ubicarnos en estas familias de judíos austríacos que llegan a China con una cultura que es la cultura de Sigmund Freud, es la cultura de un Einstein, es la cultura de un Stefan Zweig y van a un mundo que es completamente distinto. Exactamente. Y al comienzo, cuando no llega el decreto que tienen que ser recluidos en la zona de apátridas, cada uno trataba de buscar su manera de sobrevivir. Pero ya en esa zona que era de gente pobre, que nacían los zampanes, los pulis, que a lo mejor lo único que conocían era estar todo el día trabajando para recibir un cuenco de arroz con unos tallos de bambú, esa gente se ve... Es un choque no solo de cultura, de civilizaciones y después de extrañamiento total, porque si muchos eran de varias generaciones, de vieneses o de alemanes, y se encuentran, la mayoría de ese grupo de gente eran músicos, eran científicos, era gente muy acostumbrada a la vida europea. Y bueno, ellos también habían escuchado decir a un pastor religioso que, no judío, un pastor, que si Dios hubiese sabido de la existencia de Shanghái, no hubiese destruido Sodoma y Gomorra.
esta vez yo los quiero saludar desde acá, desde nuestro stand en La Rural, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Quisimos averiguar un poco más a fondo de lo que sucede en materia de mercados, tanto para Argentina como para la ciudad invitada, Barcelona. Ser editor independiente siempre y hoy en día más, tanto en Barcelona como en Buenos Aires, es difícil. Entonces poder coeditar es bueno para todos los editores. O, por ejemplo, que los editores de Cataluña que no tienen distribución aquí o que la tienen pero todavía no es suficientemente buena, puedan tenerla o mejorarla. Todo esto son objetivos del sector editorial, del sector profesional, ¿no? Que luego obviamente afecta a los escritores, a los ilustradores, etc. Mira, yo además de en estos 7 meses dirigir el Instituto Ramon Llull, los últimos 20 años he sido editora, he fundado editoriales, he dirigido editoriales, entonces vivo muchísimas ferias de todo el mundo. Lo que me parece excepcional de la Feria del Libro de Buenos Aires es que no es solo una feria profesional, como puede ser Frankfurt o como es Bolonia para el libro infantil y juvenil, sino que es esto, una gran fiesta, ¿no? Lo que decía antes de la gran fiesta de la literatura, de la palabra, que dura 3 semanas, que está abierta a todo el público, es decir, todas las actividades que están haciendo los escritores, los ilustradores de Barcelona, están siendo ya observados, tratados, recibidos por todos los lectores y lectoras de Buenos Aires, de Argentina, de toda América Latina, de donde vengan. Este año tenemos el relevo de la ciudad invitada de honor, que es Barcelona nada menos, una ciudad cultural de una potencia descomunal. Bueno, venimos de un periodo de baja demasiado preocupante, acompañando la baja popular de consumo, obviamente. Veremos de ayudar por lo menos a una energía circunstancial de 19 días que la feria produzca en el mercado del libro. La expectativa de ventas es algo que sí preocupa a todo el conjunto de la industria del libro y tendremos alguna información por los propios expositores al finalizar la feria. Esperemos que la empatía que produce entre el público la feria y el libro hagan que nos pueda ir bien también en ese punto. Es una historia que ahora también vive mucha gente, ¿no? Porque es la historia de los migrantes, la terrible historia de los migrantes y signada por la pobreza, porque una cosa es viajar porque uno quiere o puede y otra cosa es llegar en condiciones muy difíciles. Es muy importante porque yo trato de recalcar eso en todo el libro. Los que llegan, esos migrantes, la instrucción no les sirve de nada en ese momento, o sea que son migrantes pobres, pobrísimos. ¿Con quiénes compiten? Con los chinos más pobres, que los miran no porque son judíos, los miran como competidores de los trabajos desnenables, porque pasaban las carretas de los cadáveres para los muertos de la noche, la gente que moría en la calle, muy triste, pero como siempre lo ficcional se impone sobre la realidad. ¿En qué sentido? Yo inventé estos personajes que viajan, esa muchacha bella con los padres, que es médico, la madre profesora, ella quería seguir medicina con el padre, se encuentran en el barco con un muchacho que el padre es traficante de armas, que son ingenieros ambos, él no es un refugiado. Se entera que ella es judía, no quiero contar todo el libro, pero después viaja unas chicas muy jovencitas, más jovencitas aunque ella, que empiezan a hermanarse en ese barco, donde el tío, que no tuvo hijos, prácticamente las adopta. Cuando el hermano muere en Dachau con la mujer, él es viudo y toma esas nenas que estaban criadas en un colegio de monjas. Bueno, vamos poco a poco con esta novela, donde, como vos decís, se trata de judíos austríacos, un tipo muy especial de gente, porque fue gente muy cultivada, como bueno, lo citaste recién como muy bien. Stefan Zweig, que tiene ese maravilloso libro, La Viena de ayer, que habían llegado a asimilarse a la alta cultura alemana en pocas generaciones. Los judíos salen de los guetos y llegan a asimilarse a una cultura de élite
con los ejemplos mencionados, llega un Einstein, llega un Freud, y de repente todo esto se va a foja cero, llegan a China. ¿Quiénes son los personajes de esta novela? Una novela coral, decís vos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los personajes? Bueno, es coral porque hay un italiano que es un médico también de a bordo, que decide quedarse en Shanghái por una situación secreta que conoceremos a través de la novela, que él está criado en Trani, de Italia, y no es judío. Ahí están esos ingenieros suecos, y está esta familia austríaca formada por papá, mamá y la hija, y por ese señor, el señor Otto Poleman, que tiene sus 2 sobrinitas, que se convierte en una especie de hermanos de viaje por las similitudes de las edades de las chicas, y se refugian uno en el otro y van a formar una especie de familia en el futuro. Y después aparece también un médico chino por ahí que ayuda, y es ese mundo de fusiones, porque estaban también los judíos religiosos, que algunos se trata muy poco, pero muestran como había una yeshiva entera que había ido de Rusia para allí, un grupo de estudiosos judíos. También estaban los judíos de Bagdad, los bagdadíes, que hacía varios siglos que habían llegado a Shanghái por la ruta de la seda. Como vos dijiste muy bien, el migrante pobre es una cosa, el migrante rico ya se olvidó que fue una vez migrante. Entonces esos bagdadíes, sefaraditas, que tenían inclusive construidas sinagogas, eran más observantes, pero no les caían muy bien estos señores medio desarrapados, por más cultos que fueran, porque también tiene que ver la cultura, tiene que ver con tus hábitos y la lengua que vos dominás. Ellos ya hablaban chino, y también por eso es coral, porque también hay un alemán que es amigo, entre comillas, porque le conviene, de ese judío bagdadí, porque él está en la industria textil, otro es banquero, y vos viste, la plata busca la plata, como decían en el barrio. Con una performance que mezclaba el vegetarianismo y la carne, Carlos Zanón vino desde España para contarnos un poco más de la novela negra aquí en la Feria Internacional del Libro. Bueno, yo creo que la poesía es la esencia de la literatura, es decir, la poesía, por un lado, está muy enraizado en la sentimentalidad y la emotividad de la gente. Por eso, cuando eres chaval, lo primero que se te ocurre es hacer poesía, ya sea hacer una canción. No necesitas un argumento para escribir poesía, y yo creo que eso es un vehículo muy interesante. La poesía es jugar con el lenguaje, es descubrir cosas ocultas con el lenguaje, y yo creo que eso es la base de la literatura. La literatura, escribir no es redactar. La diferencia está en el uso que hagas del lenguaje, y ahí está la poesía. Bueno, yo creo que la narrativa puede, incluso la narrativa negra puede jugar o trabajar con los elementos de la poesía. Incluso los padres de la novela negra, Chandler, tienen frases o giros lingüísticos que son poesía, es decir, el uso de las metáforas, de las anáforas, es decir, el respirar de la novela negra, los diálogos, en el fondo es ritmo, no deja de ser poético. Yo creo que no tiene nada que ver. La intensidad, la emotividad de la poesía se puede trasladar a la narrativa perfectamente, incluso a la narrativa negra. Yo creo que la novela negra refleja una mirada sobre la sociedad muy concreta. Entonces, la diferencia es probablemente la relación que tenemos con el poder. La novela negra argentina y española se parecían en que desconfiábamos de la policía. Es decir, nosotros veníamos de una dictadura, con lo cual a ningún escritor de novela negra se le ocurriría hacer una novela en la que el protagonista positivo es un policía, ¿no? Yo creo que en eso nos podemos sentir identificados. La sociedad española no es una sociedad muy violenta, es decir, en Barcelona, por ejemplo, los atracos, los delitos nunca son con arma de fuego, por ejemplo. Yo creo que eso quizás sí que la sociedad argentina probablemente en ese sentido es más violenta. Y bueno, yo creo que esa sería particularmente la diferencia. La novela negra española es más conservadora, es más convencional, elude más lo fantástico. Aquí, por ejemplo, tenéis un escritor como Oyola, que
que eso rompe esos géneros, o sea, entra y sale del género fantástico, la novela negra, y eso es algo que yo envidio de vuestra literatura. Una lengua es una mirada al mundo muy concreta, por eso cuando una lengua desaparece se pierde eso, ¿no? Bueno, es otra mirada sobre las mismas cosas. Evidentemente es una lengua que para nosotros es normalizada, que quizás para el lector de fuera puede ser distinto. Es una lengua muy familiar, muy popular, que está poco asociada al poder, es decir, tenemos la costumbre de... La policía nunca hablaba catalán en la dictadura, ¿no? La policía siempre hablaba en español, ¿no? Y por ahí puede estar, lo que pasa es que, bueno, todo eso ha cambiado mucho, ahora los policías hablan catalán, te reprimen igual que en castellano, en catalán, es lo mismo. María Laura Pérez Gras es doctora en letras. Su tesis doctoral sobre 3 personas cautivas de los indios en el siglo XIX puede leerse completita en la página web del Instituto Cervantes. Ahora nos convoca su primera novela, El único refugio. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás, Irene? Gracias por estar acá. Yo pensaba, cuando leía tu novela, que de alguna manera está relacionada con tu tesis doctoral. Como decíamos, la tesis son 3 cautivos de los indios en el siglo XIX y acá vamos a hablar de otro tipo de cautivo. Así es una muy buena observación y que de hecho yo misma voy descubriendo a lo largo de las lecturas que me van llegando del texto. Esta es mi primera novela, o sea que estoy incursionando en la ficción y evidentemente tiene un diálogo con mi tesis de doctorado porque trabaja con un cautiverio pero del siglo XXI, ¿no? Con un cautiverio que tiene que ver con los problemas migratorios, los problemas de frontera de nuestra actualidad. Y de hecho la tesis trabaja con problemas de frontera del siglo XIX entre criollos e indios y entre extranjeros e indios también. Por lo tanto, sí, hay un diálogo muy interesante. Y en este sentido creo que son temáticas que me preocupan, ¿no es cierto? Tanto la frontera, la migración y también la falta de libertad con la que estos personajes se encuentran. En el caso de Esteban, es un prisionero del siglo XXI en el sentido de que termina preso por cuestiones de pasaporte, de papeles en un aeropuerto, ¿no es cierto? Claro, a ver, contanos justamente la historia de Esteban. Esteban es un chico argentino, sí, hijo de... O sea, nieto de inmigrantes que lograron hacerse un lugar en nuestro país. Así es. Hijo de gente que perdió sus ahorros cuando el país no fue tan benevolente y él piensa que quiere irse y lo logra de una manera especial. Sí, parece que va a lograrlo, parece que el éxito está de su lado, él tiene un mandato paterno muy fuerte, este mensaje de los adultos de que en Argentina no se puede crecer, no se puede prosperar, que hay un ciclo de crisis como el de eterno retorno, ¿no es cierto? Que cada 10 años volvemos a encontrarnos con una crisis económica devastadora. Este personaje a partir del 2001 encuentra como una salida hacia los Estados Unidos, viene de visita a Argentina, pero cuando quiere retornar lo hace con su pasaporte español. Él tiene la doble nacionalidad, argentina y española, que es muy común para nosotros porque justamente muchos somos nietos de inmigrantes de otra época. Y esta doble nacionalidad le juega una mala pasada, hay una interpretación bastante subjetiva de la ley en el aeropuerto y esto lo hace poner en una situación de ilegalidad aparente y esto lo lleva a una prisión que parece temporal, porque claro, es hasta que él pueda ser deportado, ¿verdad? Claro, o sea, Esteban, devuelto a su país. Esteban logra, en base a que es muy buen deportista, irse a estudiar a Estados Unidos, Así luego instalarse, estar pronto a conseguir una beca de trabajo, entonces vuelve a la Argentina, ve a su familia y cuando regresa a Estados Unidos lo hace con el pasaporte argentino y el español. Eso es mal interpretado. Al tener leyes diferentes de identidad, también esto repercute en una interpretación que para los Estados Unidos no existe, ni siquiera esta ley está contemplada del doble apellido y le genera muchísimos problemas para ingresar. De hecho, no lo puede hacer, además de querer usar su pasaporte español como una visa temporal de 3 meses para poner en regla su visa de trabajo. Esto es mal interpretado como una evasión de la ley y bueno, él termina preso aparentemente por un día hasta que puede ser enviado de regreso a la Argentina. Pero Esteban hace mucho tiempo que vive en Miami.
Entonces tiene casa, auto, pareja. Imagínate vivir hace 7 años en un lugar y no poder reingresar a tu vida cotidiana. Mi relación con la feria empezó desde chico, digamos, en realidad yo vengo de un lugar bastante humilde donde no había libros y uno de los primeros libros que tuve, bueno, fue una compra y un regalo que me hizo una de mis hermanas en la feria allá por el año 85-86. La verdad que nunca pensé que iba a volver acá por ser escritor y por tener mis libros exhibidos. Así que nada, para mí la feria todos los años es un encuentro y una reunión con amigos, pero también la posibilidad de llegar a un público más masivo, ¿no? Que tal vez de otra manera al principio, digamos, o escritores menos conocidos como yo no tenemos la posibilidad de llegar a un público tan masivo, entonces tener la posibilidad de exhibir la obra de cada uno para tanta cantidad de gente me parece que está buenísimo. Yo tengo 2 novelas editadas en la editorial Mar Dulce, la primera se llama La Boca Seca y la segunda se llama La Edad del Agua, y ahora estoy trabajando en distintos textos y también llevando adelante Espacio Enjambre junto a Victoria Skolnik. Ahí es un lugar donde damos talleres y donde programamos festivales y hacemos un montón de actividades, y este año estamos en el proyecto de armar una editorial del espacio. Así que estamos revisando textos y con ese proyecto. Bueno, es un trabajo que yo conocí en algún momento porque tuvimos junto a unos amigos una editorial de poesía. Es un trabajo hermoso, digamos, ¿no? O sea, a mí me interesa más lo pequeño, en el formato pequeño, digo, de un catálogo chico y que uno pueda seleccionar las obras casi personalmente, digamos, ¿no? Es un trabajo que te tiene que gustar porque es un trabajo de lectura, de encontrar autores nuevos, digamos, de encontrar material nuevo en un enjambre, ¿no? O sea, se publica muchísimo en la actualidad en todo el mundo, así que imagínate que, nada, es un trabajo de casi de pescador, diría yo, ¿no? Tratar de sacar a la escritura de lo meramente comunicacional o de que sea solamente una representante gráfica del lenguaje y llevarla a un lugar más, si se quiere, del origen, que tiene que ver más con el trazo, la huella, y pensar a la escritura desde otro lugar en un montón de disciplinas distintas, no solo en lo literario. Mariano Quirós ha sabido llevar el Chaco, su provincia, al terreno literario. Este escritor obtuvo el Premio Fondo Nacional de las Artes y el Premio Tusquets de novela. En su narrativa confluye el paisaje del Chaco, que enmarca narraciones donde lo fantástico y lo real se conjugan de una manera muy especial. Muchas gracias, Mariano, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Decíamos que el Chaco es para vos un territorio especial, no solo porque naciste en Resistencia, sino porque está presente en tu literatura. Sí, más que nada yo soy de Resistencia, como bien dijiste, pero me llama mucho más la atención el paisaje del interior del Chaco, que es muy distinto a lo que es Resistencia. Pero a la vez, más que el paisaje, lo que a mí me interesa siempre es la literatura y llenar ese paisaje de literatura, de narración, de historias. En realidad el trabajo con el lenguaje me parece lo más interesante y me aprovecho del territorio chaqueño y de su paisaje, que es sumamente literario, al menos para mí. Eso es lo que destacaron el jurado, ¿no? Lo que se destacó desde el jurado del Premio Tusquets de novela, que dijo que en tu novela Una casa junto al tragadero refleja la fuerza de un relato de supervivencia hostil. Ajá. Y eso es en un territorio específico, entonces. Yo me imaginé un interior del Chaco bastante más áspero de lo que en realidad es. Tomé ciertas características, entre otras el clima, que es bastante complicado y duro, y lo llené de una literatura y de una narrativa que era la que a mí me interesa, que es como una narrativa entre comillas de aventura, pero a su vez con mucho, creo yo, de realismo y con mucho de lenguaje urbano, que también me interesa hacer como ese choque entre una especie de lenguaje, entre comillas digo, regional y una especie de urbanidad brutal. Otro elemento que confluye en tu literatura es el fantástico, ¿no? Y eso se ve desde el título de algunos libros, como La luz mala dentro de mí. Sí, La luz mala dentro de mí es mi anterior libro de cuentos, donde sí hice como uso de algunos
grandes mitos regionales como la luz mala, el lobizón, incluso ahora en el último libro me aproveché del chupacabras, pero como te decía anteriormente son todos elementos que aprovecho para hacerlos chocar con un lenguaje realista y urbano y para ver qué sale de eso, ¿no? Pues yo estoy hecho, como buen provinciano, estoy hecho tanto de mitos regionales como de la urbanidad salvaje de cada ciudad capital de la Argentina. Y aquí en tu nuevo libro, Campo del Cielo, aparece otra vez el Chaco, aparece otra vez lo real, lo fantástico, en un lugar muy especial, un campo de meteoritos que realmente existe. Sí, es una región entre el Chaco y Santiago del Estero, donde hace más de 4.000 años se produjo lo que llaman los expertos una lluvia de meteoritos. En realidad es un gran asteroide que entra a la atmósfera, estalla y más que las esquirlas, los grandísimos fragmentos de ese estallido provocan una lluvia meteórica y la región sobre la cual cayeron todos esos fragmentos es lo que se llama Campo del Cielo. Yo me inventé un pueblo con ese nombre tan poderoso, tan literario, que es Campo del Cielo, donde puse a funcionar y a pasarla mal a ciertos personajes que me encantó imaginar. Ha sido todo por hoy desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Nosotros seguimos recorriéndola para mostrarles más momentos especiales de esta gran fiesta del libro. Ustedes quédense en Canal A, donde está la cultura.